Buenos días. Buenos días. Bueno, ya están llegando la mayoría de sus compañeros. Hemos estado viendo, ¿no? Un poco ya para entrar en materia y ver lo que nos toca el día de hoy. Hablar un poco de lo que son las infracciones administrativas y lo que son los delitos, ¿verdad? Bueno, ya habíamos expresado que en el Código Tributario, pues, veíamos que cuando nos referimos a lo que son infracciones, ¿verdad? Son de carácter administrativo, ¿no? Es decir, hay un régimen sancionatorio administrativo también. Es decir, es parte de las potestades que tiene la administración tributaria en virtud de sus poderes exorbitantes, ¿no? Y que estas faltas reglamentarias, que no son otra cosa que el incumplimiento de los deberes formales, sí, que ya los habíamos visto y que ya ustedes lo habían revisado, inclusive en un trabajo, ¿verdad? Pues podían llevar sobre todo a las sanciones. ¿A qué tipo de sanciones? A las multas generalmente, ¿no? Se pueden dar. Ya vamos a revisar un texto, ¿sí? En donde se hacen unas preguntas, ¿no? Un material que está cargado en las páginas web del Servicio de Rentas Internas. Sí, déjenme proyectarlo, que me pareció bastante interesante y más que nada poder quitarnos unas dudas, ¿no? Quitarnos unas dudas en relación a, aquí están, preguntas frecuentes. Vamos a ver. Sí, en cuanto a lo que es precisamente estas faltas reglamentarias, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que aquí hay unas sanciones pecuniarias, ¿no? Que habla sobre el Servicio de Rentas Internas. Y entonces nos dice la sanción, bueno, esto es por declaración patrimonial, ¿no? Tardía. No vamos a ver ese tipo de sanción porque pertenece a otro tipo de... ¿Puede existir al mismo tiempo una sanción pecuniaria por contravención o por falta reglamentaria? Que eso es un poco, digamos, una de las dudas que debemos de tener en virtud de que existen, pues, varias condiciones que puedan llegar a confundirse o puedan llegar a ser o falta reglamentaria o contravención, ¿verdad?
Y entonces, claro, la ciudadanía se pregunta, ¿no? Y dice, bueno, ¿podrán existir al mismo tiempo? Sí, se pueden producir. Entonces dice, una misma infracción puede estar definida como contravención y falta reglamentaria. ¿Sí? Es decir, una misma actuación, ¿no? Y ahí viene un poquito también las dudas, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cuándo estoy frente a la falta reglamentaria y cuándo estoy frente a la contravención? Si a la larga, la misma administración es la que la tiene que calificar y tendrá que motivarla, ¿no? Para poder, digamos, hacer la sanción. Dice, sin embargo, al momento de aplicar la sanción, en ningún caso se sancionará 2 veces por la misma falta, y esto es un principio penal, ¿verdad? No podemos sancionar por el mismo delito más de una vez. Sí, entonces, un poco también para conocer, sí, porque la doctrina también se cuestiona, ¿no? Y dice, bueno, estos delitos o ilícitos tributarios son una materia penal especializada o pertenecen al régimen común, digamos, de los delitos. Y definitivamente pertenece al régimen común. Es decir que vamos a aplicar las mismas reglas generales, ¿no? Entonces, en definitiva, pues nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, y eso es un principio general, ¿no? Dentro de la materia penal. Entonces, fíjense ustedes que aquí absolven esta duda, ¿no? El Servicio de Rentas Internas le dice, bueno, sí, quizás puede estar tipificada o contemplada dentro de estas sanciones o dentro de estas faltas reglamentarias o de las contravenciones, sin embargo, no puede ser juzgado 2 veces. En caso de existir doble categorización de la infracción, se aplicará la sanción más leve, es decir, ¿a favor de quién? Del contribuyente, ¿verdad? O sea, en beneficio de ese contribuyente. Entonces, fíjense ustedes que esa es una regla importantísima que debemos de tomar en cuenta al momento en que se vaya a aplicar el régimen sancionatorio administrativo. ¿Ok? Y dice, si la empresa tiene muchas faltas reglamentarias, es decir, incurre en más de una falta reglamentaria, ¿verdad? ¿Existe algún límite de monto de pago o se debe pagar por cada una de ellas? Bueno, claro, esto también es importante, ¿no? Entonces dice, a cada infracción le corresponde una sanción. Y la autoridad tributaria, ¿verdad?, está facultada a sancionar todas las infracciones cometidas por los contribuyentes. Es decir, que va a tener que pagar por cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, eso también es importante conocerlo. Bien, dice, en la página web del Servicio de Rentas Internas han salido varios instructivos, ¿sí? Entre unos y otros hay diferencias. ¿Cuál instructivo deberíamos de aplicar? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Aquí dice, existe un solo instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias, ¿no? Que es el que le mandé a investigar, ¿sí? Que se publicó en el registro oficial, bueno, este es del 2011, ¿sí? Pero hay uno del 2014. Y fue reformado, y bueno, aquí nos dice, ¿no? Entonces, pero la respuesta es, hay uno solo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que el tema de la temporalidad, o sea, cuándo se cometió la infracción y cuándo puede ser aplicado, digamos, este instructivo, dependiendo de las fechas de que se haya realizado, pues, dicha infracción, ¿no? Entonces, y se lo deja también como antecedentes, ¿no? Por eso están cargados en la página web del Servicio de Rentas Internas, como historial de las normativas que ellos han emitido, ¿no? Dice, ¿existe sanción cuando una persona natural se ha olvidado de realizar su declaración patrimonial? En efecto, sí, dice, el contribuyente tiene la obligación de presentar su declaración patrimonial y no lo hace, pues se verá sujeto a un procedimiento sancionatorio. Este es el caso de declaraciones juramentadas, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Más bien es una formalidad realizarla que, digamos, una tributación, ¿no? Propiamente. Si se notifica por parte de la Administración Tributaria el inicio de un sumario por falta reglamentaria, ¿sí?, por no hacer firmar una factura, dice, la multa es por esa única factura. Dice, la falta que se sancionaría
en este caso sería únicamente por el error de llenado cometido en el comprobante de venta. No se puede hacer extensiva la aplicación, fíjense ustedes, ¿no? No se puede hacer extensiva la aplicación de una sanción y se sanciona estrictamente la omisión a la normativa tributaria que deriva en una infracción. Sí, entonces le dice, por esa factura que no ha cumplido con un requisito de ley, sí, o de formalidad, ¿verdad? Que es el llenado del comprobante de venta, que ya los vimos ahí el reglamento de comprobantes de venta, y ahí dice cómo se emiten, quién autoriza, cómo se llenan y demás, ¿no? Y vimos las guías prácticas de cómo se llenaban los comprobantes de venta. Entonces, evidentemente no es que, dice, vamos a extender a todas las facturas, ¿sí? Tendrá que ser al hecho propio y directo que se ha producido, que es la falta que se comete, ¿ok? Si tengo impuesto a pagar, dice en el formulario 104, calculo el interés por mora y multa. También debo pagar la multa por presentación tardía. Entonces dice, el instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias es aplicable para las declaraciones en cero, ¿sí? En caso de existir valores a pagar, las multas se calcularán de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la LORTI. Entonces, en definitiva, se calculan las multas conforme al articulado número 100 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ¿sí? Y en el caso del formulario 104, que es de declaraciones que se tienen que realizar, pues así, si es en cero, inclusive puede generar multa, ¿no? Por ser tardía. Bien. ¿Por qué si menciona que la multa máxima para una persona natural es de 62,50 centavos de dólar? Le aplicaron una multa de 1.300 a una persona natural por no haber hecho su declaración patrimonial a tiempo. Bueno, dice, las infracciones de falta de presentación o presentación tardía de declaración patrimonial tiene dentro del instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias un apartado especial. En la última tabla del numeral 5.4 indica que las multas por omisidad, es decir, por omisión, en declaración patrimonial juzgada por la Administración Tributaria, la misma que depende del total de activos que posea el sujeto pasivo. Sin embargo, también contempla la posibilidad de la autoliquidación espontánea de la multa antes de que exista una resolución sancionatoria, con lo cual se reducirá significativamente el valor de la misma. Es decir, que tiene un procedimiento de cálculo ya establecido, ¿sí? Y si sabe que ha incurrido en esa sanción y paga la multa, voluntariamente se reduce, digamos, el valor. Pero, digamos, eso es para las declaraciones patrimoniales. ¿Desde cuándo rige el instructivo? Bueno, en este caso tendríamos que ver cuál es la fecha del último instructivo reformado. Hasta ahora he revisado y no he encontrado más, digamos, más reformas hasta el 2014. Que de hecho creo que lo tengo aquí, me parece que es este. Me parece que es este, sí. Ajá, de agosto del 2014. Sí, entonces aquí está. Este es el instructivo que debe de revisar ustedes. Entonces este es lo que ustedes van a revisar y van a, digamos, a graficar en qué consiste, ¿no? Son 13 páginas y en definitiva se vuelve bastante interesante el tema de cómo el Servicio de Rentas Internas hace, digamos, la revisión de estas faltas reglamentarias o de las sanciones que debe de aplicar. Muy bien, esta es del IVA, fíjense. Si una persona natural está atrasada en sus declaraciones de IVA por 2 años, no tiene ventas, ni compras, ni tampoco autorización de facturas, ¿debe igualarse a pagar la sanción pecuniaria por cada declaración? ¿Podría suspenderse el RUC pagado y la sanción de $30? ¿Sería objeto de alguna reliquidación, considerando que vuelve a sacar su RUC inmediatamente? O sea, si dice, no tendrá que presentar declaraciones por el tiempo que no tuvo actividad.
solamente cancelar la multa de $30 por no cerrar el RUC en el plazo establecido. No procede reliquidación si se desea abrir nuevamente el RUC. Sin embargo, si no desea cerrar el RUC, podrá mantenerlo abierto, pero deberá cancelar las multas que correspondan a las omisiones en las que hubiera incurrido. Entonces aquí varios hechos, ¿no? Le dice, si no tuvo actividad, usted no tiene que liquidar nada porque obviamente su declaración será 0, ¿no? Pero deberá cancelar la multa por no haber cerrado el RUC, ¿sí? Que será de los $30. No procede reliquidación porque no hay nada que reliquidar, no hay pago que hacer, no ha nacido obligación tributaria, ¿sí? Porque no hay fuente de ingreso, ¿ya? Y en el caso de mantenerlo abierto, pues entonces tendrán que realizarse, ¿sí? Fíjense ustedes que aquí parece confuso, ¿no? Porque parecería que en la primera frase, ¿sí? Dice, no tendrá que presentar declaraciones. Las declaraciones, sabemos, se presentan así sea en 0, ¿sí? En 0, se presentan. Así usted no haya generado ingresos, 0 valor 0. 0 ingresos, 0 liquidación de impuestos. Por eso es que dice esto, ¿no? Y bueno, y si es extemporáneo, cada declaración, por ejemplo, tiene que hacerla cada mes, pues por cada mes tendrá una multa por no haber presentado, ¿verdad?, a tiempo esas declaraciones, así sean en 0. Y tendrán que pagar esas multas. Entonces, a eso se refiere esta respuesta, ¿no? Si una persona natural está atrasada en sus declaraciones de IVA por 2 años, fíjense ustedes, no tiene ventas ni compras, tiene facturas, y no las utilizó en ningún periodo, debe igualarse y pagar la sanción pecuniaria por cada declaración. Podría suspender el RUC pagando la sanción de $30 y sería objeto de alguna reliquidación considerando muy parecida a la anterior, ¿no? Entonces, la misma respuesta le da, ¿no? No tendrá que presentar declaraciones por el tiempo que no tuvo actividad, solamente cancelará la multa de $30, pero por no cerrar el RUC en el plazo establecido, las facturas deberán ser dadas de baja de conformidad con lo establecido en la normativa correspondiente. No procede reliquidación si se desea pues abrir nuevamente el RUC. Y, sin embargo, si no desea cerrar el RUC, podrá mantenerlo abierto, pero deberá cancelar asimismo las multas en las que haya incurrido por las correspondientes omisiones a las que hubiere ocurrido, ¿no? Incurrir. Si una persona natural está atrasada en sus declaraciones otra vez, ¿no? Por 2 años y ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Para empresas recién constituidas, sabiendo que la fecha, fíjense acá, antes eran personas naturales. Vamos con las empresas, ¿no? Recién constituidas. Sabiendo que la fecha de inicio de actividades es la fecha de inscripción en el registro mercantil y que cuando inscribe el RUC han pasado por lo general más de 30 días, se debe calcular y pagar la multa por declarar tardíamente a pesar de que la observancia a los plazos ocurre por desfase de las fechas y no porque el contribuyente no respetó los plazos. Entonces, si se realizó actividad económica, ventas o compras, ¿sí?, debe presentar las declaraciones y pagar las multas que correspondan. Si no realizó actividad económica, ventas ni compras, ¿verdad?, podrá declarar en 0 las omisiones que se hubieran generado entre las fechas de inscripción y el de registro mercantil, ¿verdad? Y de emisión del RUC. Sin embargo, cabe recordar que a partir de la fecha de expedición del instructivo, todas las omisiones deberán ser satisfechas con la multa correspondiente. El SRI realizará auditorías de pago de multas y otros controles. Fíjense, hay controles sobre las multas, ¿no? Hay auditorías también. Complementarios, controles complementarios. En estos casos, dice, cuando se justifique por consideraciones de materialidad o se presuma grave perjuicio tributario. Bueno, ahí ya estaríamos pasando justamente a otro tipo de situaciones que podrían ser, pues, inclusive los delitos, ¿no?
Bien, si una persona jurídica está atrasada en sus declaraciones, no tiene ventas ni compras y tampoco autorización de facturas, ¿debe igualarse y pagar las sanciones pecuniarias por cada declaración? Sí. Entonces dice, si no realizó actividad económica, ventas ni compras, podrá declarar en cero las omisiones que se hubieran generado, con lo cual estará habilitado para iniciar sus actividades económicas con normalidad. Sin embargo, cabe recordar que a partir de la fecha de expedición del instructivo, todas las omisiones deberán ser satisfechas con la multa correspondiente. El SRI realizará auditorías de pago de multas y controles complementarios de los periodos anteriores, cuando se justifique por consideraciones de materialidad o presuma grave perjuicio tributario. Bien, casi todas las demás son iguales, ¿no? Vamos a ver para los anexos. Dice, indicar los valores de multa, en especial para anexos. Si es que no ha tenido actividad económica, ya que se pueden justificar los anexos presentando solamente los formularios 103 y 104 en cero. ¿Se calcula multa o no? Según el artículo número 3 de la resolución número tal, ¿verdad?, del 2007. No están obligados a presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones, ventas o ingresos o exportaciones, comprobantes anulados y retenciones, los sujetos pasivos indicados en el artículo 1 de la mencionada resolución. En los meses en los que existieren compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones ni retenciones. Sin embargo, cuando existen declaraciones sustitutivas, ¿no? Ya habíamos visto las sustitutivas, ¿no? Habíamos visto que podíamos corregir un error que presentamos en la primera declaración y a ella la llamamos la sustitutiva, ¿verdad? O rectificaciones también, conocidas como rectificaciones, en las que se establezcan condiciones distintas a las señaladas en el inciso anterior, se deberá presentar el anexo y cancelar la multa respectiva por presentación tardía. Entonces, fíjense ustedes, por la presentación tardía de las declaraciones, tenemos que, digamos, liquidar lo que son las multas, ¿no? Bien, veamos si hay algo más sobre faltas reglamentarias, ¿no? Déjenme ver. ¿Cómo aplicar las tablas de incentivos para efectos de declaración patrimonial? Esta es declaración patrimonial. Veamos, miren, esta pregunta es interesante, ¿no? ¿Existen facilidades de pago para las multas? No tiene relación con el instructivo, sin embargo, la ley no prevé dicha posibilidad. Entonces está negado totalmente. Las multas hay que pagarlas completas. Bien, aquí hay una de faltas reglamentarias. La presentación tardía de declaraciones de IVA e impuesto a la renta es una falta reglamentaria como lo categorizó A, B o C. La liquidación por parte del contribuyente no requiere categorización, ¿ya? Para estos casos, el instructivo contempla una sanción específica de conformidad con la situación en la que se encuentra el contribuyente. Es decir, liquidación voluntaria sin notificación, liquidación luego de la notificación antes de resolución de sanción y multa juzgada por la administración tributaria. Esas son las tres condiciones, ¿no?, que deben de darse en relación a la liquidación de esas multas, ¿no? De esa falta reglamentaria. Miren, aquí hay una de cierre, de clausura. Para un contribuyente especial procede la clausura, cierre de establecimiento y también la emisión de una resolución de sanción pecuniaria. Entonces, dice la administración, si un contribuyente, cualquiera sea su categorización, ¿verdad?, ha sido sancionado con clausura de su establecimiento, no recibirá adicionalmente una sanción pecuniaria por la misma infracción, porque no puede ser doblemente sancionado, ¿verdad? Si el contador o gerente no puede firmar un comprobante de retención, si aplica esta sanción, los comprobantes de retención podrán ser firmados por la persona autorizada para el efecto y el sello de la empresa a quien representa. Bueno, eso
no tiene mayor relevancia, ¿no? Pero bueno, miren, fíjense ustedes que estas son unas preguntas frecuentes que recibe, digamos, el Servicio de Rentas Internas y que muy evidentemente lo que hace o permite es establecer que si pueden ver las diapositivas o no las están viendo. No, ya, ok. Como pueden ver, estas son, digamos, las preguntas frecuentes en relación a las faltas reglamentarias, en donde por lo general pues estaremos hablando o estaremos frente a lo que es el incumplimiento de los deberes formales sobre el manejo de los comprobantes de venta, como pudimos ver, sobre el tema de las formalidades de presentaciones, ¿no? De las declaraciones, hacia allá van, digamos, todo lo que es las faltas reglamentarias o las contravenciones, ¿no? Y que por regla general tendrán una sanción pecuniaria, como son las multas, ¿sí? Y tendrán también quizás otro tipo de sanción que pueda ser la clausura, ¿verdad? De los establecimientos o la suspensión de las actividades económicas, ¿no? Que eso ya lo vimos ayer en el Código Tributario, establecía este tipo de sanciones, ¿no? Muy bien, entonces eso en cuanto a la parte administrativa. ¿Qué es lo que se apertura un sumario administrativo o un expediente administrativo, como se lo conoce, ¿no? Y es decir, que pasará por todos los mecanismos de procedimiento, ¿no? Tendrán que darle la oportunidad de que se defienda el contribuyente, ¿sí? En relación a la sanción que se va a aplicar, ¿no? A que justifique y que definitivamente pruebe si es que tiene algún tipo de disculpa, ¿sí? Que la ley pueda contemplarlo y que no le sea aplicada la multa o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hacia allá va este tema de las infracciones administrativas. Y en cuanto a los delitos tributarios, estamos frente a lo que se denomina defraudación tributaria, ¿sí? A eso es a lo que vamos a revisar, digamos, en el tema de los delitos tributarios, en relación a las clases de delitos tributarios que el mismo COIP nos determina, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, en qué consiste. Bueno, la sanción que amerita o que, digamos, conlleva estos tipos de defraudaciones será pues una pena privativa de libertad, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es la defraudación para el COIP? ¿Sí? Esto está en el COIP, todas estas actuaciones. Como ustedes pueden ver, son 19 situaciones, actuaciones que vamos a revisar, le corresponden a este delito de defraudación tributaria. Entonces dice, la persona que simule, oculte, omita, falsee, engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos en provecho propio de un tercero, será sancionado. ¿Cuándo? Bien, entonces vamos a ver cómo este COIP estructura a la defraudación, ¿no? A la defraudación tributaria. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que se puede realizar? ¿O en qué actuaciones estarán incurriendo estos contribuyentes? Pues bien, dijimos, quien utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que lleven las administraciones tributarias, ¿no? Quien utilice una identidad o identificación supuesta o falsa, ¿sí? Una falsa persona, ¿sí? Alguien que se está haciendo pasar por otra persona y que haya actuado en el proceso de inscripción, de actualización
o cancelación de los registros, ¿no? En las administraciones tributarias. Quien utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias. Fíjense ustedes que con mucha lógica, ¿no? El legislador va diferenciando las distintas actuaciones que ya las hemos venido revisando, ¿no? En lo que es la materia de tributos, ¿no? Entonces, ustedes vieron en las guías prácticas cómo sacar el RUC, ¿verdad? Por eso les dije, ¿cómo hay que sacar el RUC? Ustedes lo vieron y ahí hay, cuando está la obligación de actualizar los datos, cuando tenemos los requisitos para inscribirnos, ¿no? Fíjense ustedes que me pasó algo muy gracioso, ¿no? Yo que siempre hablo esto del RUC, ¿no? Un amigo pone en su Facebook, ¿no? Y dice, la verdad es que me parece terrible que el servicio de rentas internas no se haya modernizado como las otras instituciones y tenga que ir a sacar el RUC personalmente y debería de ser todo digital. Entonces yo le escribo, ¿no? Y le digo, discúlpame, pero yo creo que todo el mundo, ¿no? Le comenzó a comentar, habían como 10 comentarios, sí, me parece terrible, qué horror, que ni siquiera que se cuenta. Entonces vengo yo y le digo, oye, pero ¿quién te ha dicho que no se puede hacer, se puede sacar el RUC por el sistema, ¿no? Eso ya está implementado antes de la pandemia, ¿ya? Y entonces me pone así, ¿no? Un muñeco con que se le salen los ojos, ¿no? Dime cómo, ¿ya? Y entonces fíjense ustedes, hay que enterarse de todo, ¿no? Hay que enterarse de todo, y abogado, ¿no? También, lo que pasa es que él no es tributarista. Entonces, pero fíjense, ¿no? Pero para eso estamos, para eso sirven las redes sociales, para ponernos al día en muchas cosas. Bien, entonces, fíjense ustedes que con mucha precisión vamos viendo las distintas actuaciones en los distintos procesos o en las distintas instituciones que hemos estado revisando de lo que comprende la tributación, ¿no? Y entonces, fíjense todas las figuras, todas las actuaciones que se van, digamos, identificando como contraria a la ley, ¿no? Antijurídico, ¿no? Y yo les decía, en algún momento les explicaba y les decía que mi padre siempre decía, que el delito tributario se cometía en la ley, y es verdad, porque ahí está. O sea, ¿qué es lo que ha dejado de hacer? Quien utilice una identidad diferente, es decir, el engaño, ¿verdad? Engaño en la persona para obtener un RUC y poder, digamos, beneficiarme de aquel, ¿no? Quien realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentra clausurado, ¿no? Esos que rompen los sellos, ¿no? De clausura, ¿sí? Se ha pasado, ¿no? Entonces, porque dice que no puede dejar de trabajar, entonces va, rompe el sello y dice aquí no ha pasado nada, lo deja ahí. Vienen los señores del Servicio de Rentas Internas y fíjense ustedes, se vuelve delito. ¿Sí? Y claro, porque está realmente contraviniendo una disposición de autoridad competente, ¿no? Entonces, definitivamente eso es como cuando uno quiere, digamos, ir y ataca a un funcionario público, ¿no? Eso también lo van llevando preso, ¿no? Porque nadie puede irse en contra de un funcionario público. No puede faltarle el respeto a la autoridad, ¿no? Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Quien imprima, haga uso de comprobantes de ventas o de retenciones o de documentos complementarios, todo lo que tenga que ver con comprobantes de ventas, que no sean autorizados por la administración tributaria. Sin autorización, nada. Recuerden ustedes que la autorización o los permisos, ¿verdad? Eran también deberes formales, ¿sí? Hay que sacar los permisos y por lo tanto, pero fíjense ustedes, el mandarlos a realizar sin autorizaciones, ¿sí? Ustedes van a poder ver que en los comprobantes de ventas dice número de autorización, se registra, ¿sí? Se tiene, digamos, validado. Entonces, si no tiene el código de autorización, ¿sí? Usted ya ahí sospeche, ¿sí? De que ese establecimiento está cometiendo una defraudación tributaria. Es decir, no tiene el permiso para poder funcionar.
¿sí? No tiene la autorización para poder hacer las compras o las ventas, ¿ya? Quien proporciona a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados, ¿no? Entonces, la adulteración de documentación, de mercancías, de datos, de cifras, ¿no? No sé si yo les comenté y les dije que cuando tuve un corto periodo por la aduana, ¿sí? Un día llegué a mi trabajo, ¿no? Llegué a la aduana, llegué al puerto y entonces, cuando llego veo un bus inmenso con la policía aduanera, ¿sí? Y con personas del servicio de rentas internas y la aduana. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa, no? Me pregunta la recepcionista, ¿qué pasa allá afuera? Le digo que está toda esta gente aquí, ¿no? Entonces dice, se van de operativo. Ah, no te creo, le dije yo, qué increíble, me encantaría estar ahí, pero no se puede. Solo van las autoridades. Entonces, bueno, y eso que yo era la asesora del director, ¿no? Entonces, digamos que podría decir, yo quiero ir para ir a ver, ¿no? Pero bueno, no. Sin embargo, bueno, vi en la televisión, ¿no? Porque ya ustedes saben que yo siempre me informo, ¿no? Entonces vi en la televisión, entonces cuando veo los resultados, fíjense ustedes que habían ido a hacer inspecciones, ¿no? Y entonces habían ido a estos locales comerciales que están por la bahía, ¿no? Lo que se llama la bahía, ¿no? Y este sector comercial, ¿no? Del centro de la ciudad. Entonces les cayeron, ¿no? Porque ya tenían indicios de que algo pasaba por ahí. Y entonces fíjense ustedes que sacaban, ¿no? Sacaban unos zapatos que decían que eran de producción ecuatoriana, ¿ya? Y resulta ser que efectivamente el camarógrafo enfoca, ¿no? Enfoca el zapato y abre donde está pegada la etiqueta, ¿sí? Y arranca la etiqueta. Y dice, hecho en Colombia, ¿ya? Entonces, eran mercancías de contrabando, ¿ya? No tenían la justificación, los vendían como nacionales, pero en realidad era contrabando, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, mercancías falsas, ¿sí? Con datos, con cifras, con circunstancias, antecedentes, desfigurados, adulterados, ¿sí ven? Es lo mismo que pasa con el licor, ¿no? También el licor a veces también viene de contrabando, ¿no? Y entonces ahí es donde se adulteran las etiquetas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense esos, eh, esas actuaciones, digamos, de las personas pues, que defraudan a la administración tributaria. Bien, pero lo importante es que hay que saber que existe un control integrado entre aduana y servicio de rentas internas en relación sobre todo a las importaciones, ¿no? Y exportaciones también, porque lo vimos en el caso Novoa, ¿no? Pero ahí hay un cruce, ¿no? Hay un cruce de información y sobre todo hay un cruce de, digamos, de algunas infracciones que se pueden realizar. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que también, aparte de la defraudación, digamos, que se puede realizar a los tributos internos, sí, también puede ser al comercio exterior, ¿no? Entonces ahí está más que fregado los importadores y los exportadores, ¿no? Entonces, y claro, y todos aquellos intermediarios, ¿no? O sea, es decir, yo no soy importadora, quizás lo importa Juan José, es el importador, pero él me entrega mercancía a mí, ¿no? Y entonces quizás me lo vende como nacional y yo no tengo nada que ver en el asunto, ¿sí? Porque yo no ando arrancando las etiquetas, ¿no? Se supone que no debe ser así. Pero bueno, eso puede pasar. Entonces, fíjense ustedes, quien haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados, adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido dentro del año siguiente a la declaración el derecho a presentar la declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley. ¿Ya? Miren que aquí hay un condicionante, ¿no? Entonces dice, a ver, puede ser que esas declaraciones tributarias puedan tener datos falsos, incompletos, desconfigurados, adulterados, siempre y cuando
que el contribuyente no haya ejercido dentro del año siguiente la presentación de la sustitutiva. Es decir, que haga algún cambio, ¿no?, de esa declaración, ¿ya? Entonces, hay que ir viendo que pueden ser muy parecidas las actuaciones, pero hay circunstancias que se van sumando, ¿no? En este caso me dice, hay que tomar en cuenta si es que se ha presentado o no dentro del año la presentación de la sustitutiva. Esa es, digamos, la condición. Luego tenemos el caso de quien falsifique, altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, lo que les decía, ¿no? El caso que les decía. Marcas, etiquetas, o cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte, importación, exportación de bienes grabados, etc. Entonces, bueno, pues si se dan este tipo de cosas, pues también estamos hablando de datos falsos, ¿no? De datos falsos. Bien, quien altere libros o registros, ¿no? Ese es el ejemplo que le ponía, ¿no? Hace unos días atrás, y les decía, quien altere registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos, operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. Fíjense ustedes lo interesante que es, ¿no? El tema de los registros contables, ¿no? O de la contabilidad, sobre todo para quienes están obligados a llevar dicha contabilidad. Quien lleve doble contabilidad, que también es el caso que les mencionaba, ¿no? Con distintos asientos en libros o registros informáticos para el mismo negocio o actividad económica. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Quien destruya total o parcialmente los libros o registros informáticos de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que los respalden para evitar el pago o disminuir el valor de las obligaciones tributarias. Lo que decía digamos, la definición de defraudación, ¿no? Decía, quien en parte o en todo, ¿verdad?, use el engaño, ¿sí?, precisamente para evitarse el pago de la obligación tributaria, ¿no? Quien venda para consumo, fíjense, aquí ya viene más especializado, aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y declare falsamente el volumen o grado alcohólico de productos sujetos al tributo, fuera del límite de tolerancia establecido por el INEN, ¿sí? El INEN es el instituto que, digamos, marca algunos parámetros para algunas ventas de algunos productos, entre esos el alcohol, ¿no? Así como la venta fuera del cupo establecido por el Servicio de Rentas Internas, se maneja un sistema de cupos, ¿sí? Y precisamente induce engaño para poder vender más o para poder comprar más y obviamente engaña pues a las autoridades operativas técnicas que validan, digamos, o certifican en el caso del INE, el grado de alcohol y en el caso del Servicio de Rentas Internas, el cupo que pueden traer, ¿no? Bien, o para productos farmacéuticos o aguas de tocador, ¿no? O sea, no solamente alcohol, ¿no? Bebidas alcohólicas, farmacéuticos o aguas de tocador. Quien emita, acepte o presente a la Administración Tributaria comprobantes de venta, de retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes. Fíjense ustedes, inexistentes, ¿no? Es decir, esas operaciones que nunca están, ¿no? Que aparentan ser, haberse vendido y nunca llegaron a la bodega, nunca se inscribieron, nunca se registraron, ¿sí? Entonces, también hay otros elementos determinantes para poder, digamos, identificar el cometimiento de este delito. Quien
quien emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas inexistentes o supuestas, ¿no? Las famosas ventas de facturas, ¿sí? Están aquí, realizadas por empresas fantasmas. Ya vamos a ver un video sobre el tema de las empresas fantasmas. Se los había dicho, se los voy a poner ya para la próxima semana para revisarlos, ¿verdad? Cómo se ha venido investigando a través del Servicio de Rentas Internas el tema de las empresas fantasmas. Y bueno, ya lo hemos visto también, porque también lo comenté en algunos casos, en algunas partes de nuestras unidades anteriores revisadas, ¿no? Quien presente a la Administración Tributaria comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas inexistentes o supuestas, ¿sí? Y quien omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente para evitar el pago de los tributos debidos. Quien quiera beneficiarse, ¿no?, de esos gastos deducibles, de exoneraciones, de rebajas o de retenciones falsas o inexistentes, fíjense ustedes, o sea, es bastante grave. Quien extienda a terceros el beneficio de un derecho de un subsidio, rebajas, exenciones, estímulos fiscales, o se beneficia de los mismos sin derecho. El caso de los discapacitados, ¿ven? Lo que vimos, ¿no? Hemos vivido en el país, ¿no? Que se han beneficiado justamente. Ustedes saben que el carnet de discapacidad no solamente es para importar vehículos, ¿no? Que esa es, digamos, la noticia bomba, sino que los discapacitados tienen, por ejemplo, el pago de servicios básicos, pagan el 50% del valor. Entonces, los señores asambleístas que a lo mejor tienen la casa, ¿sí?, así como tienen el carro, ¿no?, van a tener la casa. Entonces, no importa si se gasta la luz, porque puede gastar $1,000 y paga 500. No le afecta en nada porque gana más de $5,000 y entonces $500 no es nada para pagarle a la empresa eléctrica. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, tienen esos beneficios, ¿sí?, tributarios, entre otros beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un delito, ¿sí? Y por eso es que todas estas personas que han adquirido, digamos, de manera fraudulenta esa condición, pues estaría también dentro o enmarcado dentro de este numeral de la defraudación fiscal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Quien simule uno o más actos, contratos para obtener o dar beneficios de subsidios, rebajas, exenciones o estímulos fiscales. De igual manera, ¿no? Por ejemplo, recuerdo yo que en el sector público nosotros hicimos un contrato con un operador que, digamos, hacía la recaudación de las facturas de agua potable. Y resulta ser que esta persona decía, bueno, ¿por qué a mí no me benefician en los beneficios tributarios que se tienen, ¿no? Entonces, no, porque no es extensivo. Sin embargo, al hacerlo o permitirlo, ¿sí?, quien desconociera de esta normativa, pues entonces incurriría en un delito de defraudación, ¿no? Entonces, como decía, hay pues estas condiciones, ¿no?, que tomar en consideración. Bien, que exista que exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos después de 10 días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. Quienes exista la falta de entrega, es decir, a los 10 días se constituye un delito, ¿sí?, si no se entregan esos tributos, ¿no?
es apropiación de esos dineros de manera indebida, ¿no? Y finalmente, que existe la obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas, ¿no? Cuando yo pido la devolución de impuestos, pues entonces, recuerdan ustedes, ¿no? Sobre pago en exceso sobre todo, ¿no? Si se llega a determinar que realmente no le correspondía ese pago en exceso, perdón, ese pago indebido o pago en exceso, porque realmente la liquidación estaba bien realizada, entonces, pues se constituye también en un delito, ¿no? Muy bien, entonces estos son los tipos de defraudación que establece nuestro CODIP y que, digamos, son las actuaciones, ¿no? Que, como les digo, ya las hemos visto, son parte de las actuaciones que giran en torno a la obligación tributaria y que obviamente el no realizarla con la verdadera transparencia, ¿sí? Y la honestidad y el cumplimiento de la norma, pues se convierten en un delito de defraudación tributaria, ¿ok? ¿Causando qué? Causando el denominado perjuicio económico, ¿sí? Que será pues siempre cuantificable, como les decía, porque lo podemos determinar como lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces, hemos revisado los tipos de delitos, hemos visto cómo se comportan lo que es las faltas reglamentarias y las contravenciones en el régimen sancionatorio administrativo, y ya la próxima semana, digamos que ya es nuestra última semana de clases, pues entonces vamos a revisar, digamos, algunos otros aspectos, vamos a revisar las penas, ¿sí? En relación a estos delitos, y con eso, pues, digamos, cerraríamos el tema de lo que son el ilícito tributario, ¿no? Y, eh, y cerraríamos nuestra unidad número 4. Entonces, gracias por asistir a la clase, que tengan un lindo jueves, hasta hoy nos vemos el día lunes, y hagan por favor sus trabajos en la plataforma, ¿sí? Pórtense bien y por favor aquellos que tengan problemas con las asistencias, escríbanme porque voy a revisar este fin de semana, pongo al día las asistencias, ¿ya? Gracias chicos, que tengan buen día. Miss, Gracias.